estamos ante una nueva fecha. Nosotros en nuestro país conmemoramos, recordamos la fecha de fallecimiento Claro, de claro. las grandes personas de nuestro pasado. Y bueno, está bueno también reflexionar un poco acerca de su vida, no solamente por lo militar, sino también su liderazgo en otros ámbitos. Ujú, ujú. Yo siempre digo, entenderlo a San Martín fuera del bronce también, ¿no? Que era un hombre de carne y hueso, con vicisitudes, con miserias como cualquier ser humano también, ¿no? Y enfrentando una adversidad en ese momento por los derechos de libertad y soberanía que se debatía la humanidad, ¿no? En el mundo después de la Revolución Francesa. Aquel proyecto emancipador no estuvo exento de resistencias, de dificultades. Tengamos en cuenta que el hecho, por ejemplo, de organizar el regimiento de granaderos ha sido todo un desafío en aquel Claro, momento. claro. No había confianza en él al principio de toda la Ujú, campaña, ujú. no había recursos. Este tema de la falta de apoyo va a ser algo muy presente, va a Claro. tener que buscar nuevas estrategias. Eh, el combate de San Lorenzo va a ser muy importante, pero tuvo que, por ejemplo, ¿por qué él cae? ¿Por qué peligra su vida en San Lorenzo, por ejemplo? Ujú. Peligra la vida de él en San Lorenzo porque él combate en la primera línea de batalla. Claro. Y, a ver, Mario, un jefe no va a la primera línea, No, jamás. tiene que quedarse atrás para la estrategia. Pero bueno, en aquel momento todavía su liderazgo estaba en disputa. Posteriormente, lo que fue el cruce de los Andes también, Claro. la cuestión del ejército de los Andes. Actualmente no es fácil cruzar los Andes. Imaginémonos la cantidad, la logística que conlleva, los recursos, y a su vez tenés un ejército que te está esperando del otro lado para enfrentarte. Entonces, bueno, ahí vemos un San Martín muy estratégico, no Sí, sí. exento también de, pongámonos en el lugar de él, imaginémonos el estrés, las cuestiones de salud también, en su cabeza, por ejemplo, no ha sido fácil. Y por otro Bien. lado, también destacar un San Martín público, o sea, un San Martín en el Claro. cual, por ejemplo, ha tenido una visión política que se lo ve en su praxis, o sea, se lo ve en su hacer. Por ejemplo, cuando fue gobernador de Cuyo, cómo fue organizando ese ejército, cómo fue convocando al pueblo. En el caso de, por ejemplo, también la fundación de bibliotecas, la fundación de Claro, escuelas, la claro. educación. En el caso de Perú, por ejemplo, él va a romper va a eliminar castigos de la colonia, va a terminar con el tributo indígena, con la esclavitud. O sea, vemos un San Martín mucho más amplio. Totalmente austero y renunciar muchas veces a los privilegios, Ricardo, ¿no? Renunciar a los privilegios que hoy, bueno, de pronto dirigencias políticas mundiales se creen estar con todos los derechos, ¿no? Y sin embargo, San Martín renunciaba mucho a esos privilegios. La renuncia de privilegios y la lucha que ha tenido él que mantener, incluso después de las campañas también, Sí, por ejemplo, las pensiones de guerra, todo, Argentina demoró mucho en abonarle a él, como es sus premios de guerra, ujú, tuvo ujú. que vivir muy austeramente, y no es casualidad que el hecho de que haber fallecido afuera y que a su vez se demore más de 3 décadas la repatriación de sus restos, demuestra también de que es una figura que a ciertos sectores incomoda. Claro. Ahí viene incluso algunos historiadores que planteaban como un espía inglés, ¿no? Hay varias versiones, Claro. hay cuestiones también de la geopolítica que había en aquel momento, de diversos intereses de la época, que lo han, incluso también, bueno, el tema de, por ejemplo, él no va a intervenir, digamos, en las guerras civiles, eso no le va a gustar a Buenos Aires va a prefería eso a Buenos Claro, Aires. claro. También las dificultades, porque, a ver, eh, es muy importante la campaña libertadora entendida en un sentido regional, la Sí. independencia de Chile, la independencia de Perú, que era
era el símbolo del poder realista en el continente, y sin esas independencias no podemos pensar nuestra propia independencia. No hay Claro. independencia nuestra sin esas otras independencias. Y después también ha tenido influencia San Martín en la cuestión de la declaración de independencia. Por ejemplo, cuando se habla de que nos independizamos de la Ujú, ujú. corona española, de su metrópoli, y él va a insistir con la frase y de toda otra dominación Claro, extranjera. O claro. sea que Eso. ahí ya tiene una visión muy importante. Ricardo, yo, bueno, para un poco finalizar este homenaje que estamos haciendo, me quedo con ese hecho de grandeza de haber renunciado al último stock en el Perú, y entregarle allí a Simón Bolívar, ¿no? El último golpe para rechazar a los godos. Creo que eso también ha sido un hecho de grandeza, ¿no? Dejarle el lugar para que el último, el otro, sea el primero, ¿no? En el caso de Bolívar. Hay varias versiones. Es muy importante Guayaquil, es muy importante ese Claro. encuentro. Tengamos en cuenta Bolívar que venía desde el norte, desde San Martín desde el sur. Pero también es verdad, Mario, que San Martín no tenía ya el apoyo de Buenos Aires Claro, y eso era muy dificultoso. Él va a venir ya como, digamos, cansado y sin apoyos, y Bolívar, en cambio, venía envalentonado. fuerte, fuerte. Pero, muy fuerte, pero es lo que vos decís, Mario, él entiende, comprende lo que estaba sucediendo y considera que la campaña por la emancipación de la América del Sur debe continuar Perfecto. con Bolívar, cuestión que recién va a terminar con Ayacucho, Claro. que es recién 1824. Bien. Y es un gesto de él, incluso el tema de, incluso va a haber granaderos que van a seguir combatiendo, van a seguir luchando, y bueno, es que no, a ver, no vemos muy seguido en la historia estos renunciamientos o dejar de lado o dejar hacer. A Bien. eso vamos.